Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro y estoy acompañado de dos grandes amigos, Mirla y Eliud. Y esta tarde nos hemos reunido y hemos estado conversando de varios temas y nos detuvimos en uno que es muy importante para la vida del cristiano. Así es que en breve momento vamos a estar compartiendo con ustedes de qué se trata. Mirla. Sí, estábamos justamente hablando sobre temas de teología y literatura teológica. Entonces, sumamente interesante porque Eliud, quien ahora esperamos que se presente, nos va a contar un poco sobre eso para poder aprender. Hola, soy Eliud y mi nombre es raro, está en la Biblia, no es cualquier cosa de invento. Mi mamá quiso hacer lo más bíblica posible y puso un nombre bíblico y uno muy raro. Está en Mateo capítulo 1 por si lo quieren buscar. Y soy miembro y estoy a cargo en este momento de la Iglesia Presbiteriana de Chile aquí en San Carlos. Estoy casado con Connie hace 5 años, gracias al Señor. Y estoy estudiando teología. Estoy en el Seminario Teológico Presbiteriano en la sede de Santiago, así que cada semana viajo para terminar ya mi último año y entregar mi tesis. Bueno, y estábamos conversando de teología con Alejandro y Mirla. Sí, teníamos una pregunta que podemos iniciar al tiro. Porque quizás no es una pregunta de teología en sí, pero sí yo creo que nos puede introducir en el fondo el tema. ¿Cuál es la importancia, Eliud, que tiene la persona cristiana de poder indagar más? Porque sabemos que de repente han habido prejuicios en torno a lo que es la teología. No sé, por ejemplo, cuando dice la palabra mucho estudio, fatiga de la carne, que es como el emblema que tienen en contra de la teología. Entonces la idea es que nos cuentes cuál es la importancia de la teología para un cristiano. Oye, esa es una pregunta muy compleja y que tiene muchas variantes que podríamos tratar. Pero la teología, o sea, hay un pastor y un escritor que se llama Sproul, que está aquí, y él escribe un libro también, además de este, que es muy bueno, que habla sobre doctrina, él dice que todos somos teólogos, o sea, tú no puedes decir que no sabes teología, porque la teología es el estudio de Dios. Por lo tanto, el ateo, el agnóstico, el cristiano, el hermano bautista, pentecostal, el anglicano, etc., todos tienen una idea de Dios. Por ende, eres un teólogo. Aunque tú no quieras, tienes una idea de Dios y tienes conceptos sobre de quién es Dios. Y eso ya es teología. El tema es que nosotros, como cristianos, como evangélicos, y que fue como el emblema de la iglesia evangélica en el tiempo de la Reforma, en 1517, es que nosotros generamos teología, pero a partir de la Biblia, a partir de la Escritura. Ese es como nuestra base y nuestro sustento. El problema de la Biblia es que tiene un problema enorme. Es que está escrita en un contexto, en una cultura, con costumbres completamente distintas a nuestra cultura occidental del siglo XXI, con fuerte énfasis ya en una posmodernidad. Entonces necesitamos estudiar teología, porque la teología es el estudio de la palabra de Dios. Yo les conversaba antes a Mirla y a Alejandro que es imposible estudiar a Dios como un objeto, porque no podemos ir al cielo, estar a la diestra de Dios en su trono y decir, bien Dios, te vamos a estudiar. Es imposible. Sí. Lo que podemos hacer es estudiar su revelación, y su revelación es la palabra de Dios. Hay que pensar de que Abraham es cerca de 5.000 años antes de Cristo. O sea, apenas hoy en día, en nuestros días, es un hallazgo arqueológico, pero mundial, encontrar algo de 2.000 años atrás. Imagínense algo, 7.000, 8.000 años desde nuestro punto de historia hacia donde está Abraham. Encontrar datos de ese contexto es muy difícil. La teología nos ayuda a comprender mejor el mensaje que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, esa es como la importancia de la teología. No es algo teórico, o sea, tiene mucha de teoría, pero también es algo para la adoración. La teología es para la correcta adoración y servicio de Dios. Eso es. Entonces, las personas deberían perderle el temor a esta palabra teología, ya que es algo más bien cotidiano para el cristiano. No es algo tan elevado. La teología se ve como algo muy docto, algo demasiado inalcanzable, como solo los eruditos pueden alcanzar a la teología. Entonces, hoy día queda de alguna manera ya reflejada que la teología es parte de nuestra vida cristiana. Si nosotros no tenemos esta preparación, como decía Dios, o este conocimiento de Dios, difícilmente vamos a poder llevar a cabo una plena adoración. Entonces,
La ventaja de poder tener este tipo de conversaciones es que ustedes puedan también comprender en un lenguaje sencillo esto que nos parece tan inalcanzable. Desde Bendecirte nosotros vamos a estar cada vez que hagamos este tipo de transmisión, también recomendándoles alguna literatura que esté disponible acá en la biblioteca. Ya tenemos libros de teología sistemática, bueno, este es el tomo 1. También como hacía referencia a este libro que escribe Sproul, que son preguntas y respuestas apegadas a la escritura. Disponemos de diccionarios bíblicos en donde ustedes pueden encontrar información histórica, contextual a la palabra, y bueno, hay Biblias de estudio. Hay un sinfín de material al que ustedes pueden acceder para que complementen esta búsqueda teológica. Recuerden no tener miedo a la palabra teología. Claro, y por ejemplo, ¿cómo podría un cristiano introducirse a la teología? Si bien la Biblia es como nuestro centro, ¿qué consejos tú les darías, como por ejemplo a los jóvenes o a las personas que dicen, a mí me gustaría aprender teología? ¿Dónde podrían encontrar los conocimientos básicos? ¿Necesariamente tienes que ir a un seminario de teología para saber teología? No necesariamente, no es necesario. Yo quiero ser pastor y estoy en este proceso y en concordancia con mi vocación y mi llamado, lo más correcto es que yo entre al seminario a estudiar de forma seria la Biblia. Pero la Biblia es un instrumento que Dios nos dio para que todos lo estudiemos. Uno a veces piensa que Dios es como un ser humano, y la Biblia dice que Dios es espíritu. Y yo quiero que llevarlos a una reflexión sobre esto, de que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Lenguajes humanos, son lenguajes humanos. Dios no habla hebreo, Dios no habla español, no habla griego, y aún así Dios, en su misericordia, en su amor, en su piedad por nosotros, se comunica en lenguaje humano para nosotros, ya sea en hebreo, ya sea en griego, que son los idiomas originales de la Biblia. O sea, yo no sé qué lenguaje tiene Dios en el cielo, porque es inaccesible el cielo, pero Dios tuvo misericordia y nos transmitió su mensaje en un lenguaje humano, comprensible, que podamos nosotros entender qué es lo que nos quiere decir. Entonces, estudiar teología no es necesario ir a un seminario. Hay libros, hay hermanos que Dios lo ha dotado de sabiduría y de amor también, porque la teología es muy mal pagada. Dios ha dotado a hermanos con mucho amor y dones que nos explican ciertas cosas de la Biblia. Pablo en sus cartas a los Corintios habla de que la iglesia tiene ministerios y tiene dones. Hay gente que tiene don de enseñanza, gente que tiene don de profecía, hay gente que tiene dones de servicio o de diaconía, etc. Y dentro de estos dones de enseñanza hay gente que se ha preparado para estudiar la Biblia. Entonces nosotros tenemos un mensaje que es la Biblia, tenemos todos los libros de la Biblia, pero también hay gente que Dios ha capacitado con dones para poder explicarnos cosas de la Biblia. Y ahí es donde aparecen teologías sistemáticas, este libro de Sproul que habla de doctrina, o diccionarios bíblicos. Hay gente que Dios ha capacitado con dones especiales para bendecir la iglesia. Entonces no hay que mirar como esto como que la mucha letra mata, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. El Señor en su palabra también nos manda a estudiar, nos manda a pensar. A escudriñar. Nos manda a escudriñar. Dice, si ustedes quieren conocerme, uno a veces sale del contexto y uno cree que Jesús dijo estas palabras en el siglo XXI. Y Jesús dijo estas palabras en el contexto del siglo I, en medio de Israel, donde lo único que tenían era la Torá, el Pentateuco, los escritos, Salmos y algunos otros libros como Esdras y los libros históricos. No había más. Entonces Jesús dice, a la luz de esos libros, que es el Antiguo Testamento, escudríñame. Imagínate cómo es descubrir a Jesucristo en Éxodo, o cómo es descubrir a Jesucristo en Levítico, porque eso es lo que está diciendo Jesús a sus oyentes. Escudriñen la Escritura porque ya hablan de mí. En Levítico, imagínate cómo encontrar a Jesucristo en una ley que dice, si hay una serpiente dentro de una olla, tienes que botar la olla porque es inmunda. Bueno, necesitamos hermanos que nos expliquen estas cosas también. Entonces la teología no es algo inaccesible. Está en este material que Dios ha provisto como parte de su gracia y su misericordia por nosotros para poder estudiar y comprender un poco más. Como dijo Mirla, escudriña. Y escudriñar es pensar.
y siempre pidiendo la dirección de Dios finalmente, porque también, así como la Biblia lamentablemente ha sido mal interpretada por los hombres o por las distintas culturas, también lo puede hacer un libro. Digamos, es como igual importante generar como ese, entre comillas, de que igual es importante tener siempre la dirección de Dios. Claro. Sobre eso quería hacer una pregunta. La verdad que tal vez muchas personas se la hacen. Si bien es cierto, en la Biblia encontramos antecedentes históricos y geográficos que nos hablan de una descripción de la veracidad de los escritos de la Biblia y de los hechos que ahí ocurrieron. Para estudiar teología, yo debo estar apegado en un 100% a los antecedentes escritos, o necesito una revelación más allá, como una revelación dada por el Espíritu Santo. Me refiero a si cualquier persona puede comprender la teología desde el punto desde la información que la Biblia me provee, o necesito necesariamente una revelación divina, sin querer desmerecer la guianza que el Espíritu Santo y la revelación que Él nos da sobre la palabra. Ya. O sea, lo primero, tomando lo que dice Misla, Sí, complementará. es perfecto, porque yo no puedo estudiar la Biblia como un objeto, porque esto es la palabra de Dios. O sea, Dios, imagínate esto, Dios inspira a hombres para escribir su palabra por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo tomar esto como un objeto y decir, bueno, esto está en hebreo y está en griego y dice esto, y este es un verbo aoristo que se habla en el griego, o esta palabra significa esto en el contexto. No es un objeto de estudio, es un objeto de estudio, pero además un objeto de edificación personal, que me muestra a Jesucristo, que es el Salvador del mundo, que murió y resucitó de entre los muertos. O sea, es el mensaje más importante del mundo. Yo necesito la guía y la orientación del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo ir a la Biblia de forma tan atrevida y decir, te voy a estudiar como una molécula. Es la palabra de Dios. O sea, yo necesito la iluminación del Espíritu Santo. Oración, búsqueda de Dios, y luego introducirme en su palabra. Eso es fundamental. Y con lo que decía Alejandro, hay hermanos que desean nuevas revelaciones. Y yo con esto quiero ser muy respetuoso. Tenemos libros en la Biblia que probablemente muchos no comprendan. ¿Para qué quiero otra nueva revelación si no comprendo lo que ya está revelado? Primero comprendamos lo que está revelado y después quizás podemos pedirle a Dios nuevas revelaciones. Hay un teólogo antiguo, puritano, que se llamaba John Owen. Y John Owen decía, ¿para qué quiero nuevos sueños y para qué quiero nuevas revelaciones si Dios ya me entregó todo en su palabra? Y si Dios me entrega revelaciones y sueños que son cosas que están en su palabra, entonces son innecesarias porque ya están acá. Primero, comprendamos lo que dice la Biblia, que es el mensaje central que nos quiere decir Dios, y después veamos otras cosas. Ahora también, volviendo a lo que dice Alejandro, Efesios, capítulo 3, Pablo exhorta a la iglesia de Efeso en cuanto a su llamado apostólico y su ministerio. Y él dice que él fue llamado por Dios para manifestar las gracias inescrutables y riquezas. Estoy leyendo capítulo 3, versículo 8. Las riquezas del Evangelio, o sea, riquezas inescrutables, riquezas misteriosas que Dios ha revelado ahora en estos tiempos. Y dice, con un propósito, que es el de iluminar. O sea, la iluminación es algo que hace el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo yo puedo ver que este libro es correcto? Por la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a decir, ¿sabes qué? Estás yendo por buen camino. Estás yendo bien. Estás caminando por un camino que es correcto. Yo no puedo decir este libro es correcto simplemente por mi raciocinio y por mi intelecto. Necesito la iluminación especial del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la oración, necesitamos el estudio, necesitamos la búsqueda del Espíritu Santo. O sea, yo en ese sentido soy muy temeroso de pedirle a Dios que me dé una nueva revelación si todavía no comprendo toda su palabra, que es un mensaje pero tremendo. Y que Pablo dice, es inescrutable. O sea, es algo muy misterioso, es algo tremendo que buscar. Pero Dios nos ha dotado a su Espíritu Santo para iluminarnos y comprender esta sabiduría. Esto sí le respondo un poquito. Sí, no, bien. Creo que lo que hemos conversado clarifica bastante y nos acerca, yo creo que cada momento más,
a la teología, al estudio de Dios a través de lo que ya fue revelado. Y también nos está entregando información de que debemos ser bastante completos, no tan solo irnos a lo académico, a lo textual, sino que también mantenernos bajo la guianza del Espíritu en oración y en temor, porque nos estamos enfrentando a la palabra sagrada de Dios. Bien, sin querer profundizar más, los queremos dejar invitados a que visiten nuestra biblioteca, que puedan consultar la bibliografía que aquí está, y por supuesto en siguientes videos poder encontrar más sorpresas sobre lo que es la teología. Así es, Alejandro, vamos a seguir transmitiendo y subiendo videos de conversación. Vamos a invitar a distintos hermanos y hermanas con distintas temáticas que yo creo que son súper interesantes de colocar en la mesa hoy. O sea, más que nunca, como decía Eliud en un principio, vivimos una época postmoderna. Entonces, en donde el conocimiento también está como bastante tergiversado. Entonces, es muy importante que la fe se mantenga firme, que los conocimientos, porque incluso la palabra dice que el pueblo en ese tiempo de Israel pereció por falta de conocimiento. Entonces no es malo, al contrario. Así es que, nada, por mi parte, agradecer esta instancia. Espero que les sea de agrado a todas las personas que nos pudieron escuchar. Y agradecer a Eliud también porque apartó un poquito de su tiempo y nos acompañó acá. No sé si tiene algunas palabras de despedida. No, que vengan, que vengan. Una muy buena instancia. Yo vengo de Santiago. En Santiago esto de verdad, en todo Santiago no existe. Y que esté aquí en San Carlos, imagínense eso. En San Carlos una biblioteca gratuita con material bueno. O sea, hermanos, tienen que venir, sean responsables con su vocación, como dice Pablo, a la vocación con que fuimos llamados, que es predicar la palabra de Dios. Y para ser responsables hay que capacitarse también. Sin nada más que decir, nos despedimos entonces y los esperamos en Nabotavo 527 en la ciudad de San Carlos, desde las 18 horas hasta las 22 de lunes a sábado. Adiós, que estén Chao, bien. que estén bien. Chao.